Muy buenos días. Este sábado 20 de septiembre de 2025 doy inicio a la clase Aprendizaje Adulto para la Maestría en Educación. Le mando un cordial saludo a todos los que son parte de este tetramestre. Espero que hayan podido ver la clase anterior, la clase número 1 que se quedó grabada. El día de hoy estoy compartiendo el contenido para esta segunda unidad, que es unidad 2, teorías del aprendizaje. He visto que no se han presentado en el foro. Es muy importante que hagan el esfuerzo por presentarse para yo poder saber quiénes son, a qué se dedican, cómo poder aplicar ejemplos de la materia con base en su contexto laboral actual, sus necesidades, su proyecto. 5 años, como lo comenté en el foro. Y pues también vi, no, bueno, el día de ayer que revisé, al mediodía no vi que hubieran enviado alguna tarea de la semana pasada. Entonces, ya no revisé por la tarde o noche, tuve clases, pero es importante también que no se les acumulen, que hagan el esfuerzo de entregarlas. Bien, pues en esta semana 2 que vamos a empezar, estoy compartiendo pantalla. Nos viene un autor, W. C. Trow, que describe el aprendizaje como un proceso de interacción entre el individuo y el medio ambiente en el cual se encuentra insertado. Hay muchas formas de definir el aprendizaje desde muchos autores, pero aquí nos lo definen como un proceso de interacción individuo-medio ambiente. Ambos, el individuo y el medio ambiente, se influyen y se modifican mutuamente. Son inseparables y no pueden ser considerados de manera independiente. Entonces, partiendo de esto, en esta unidad, conoceremos que las teorías del aprendizaje son todas aquellas que nos dicen y describen el proceso de aprendizaje de una persona. Nos dice cómo entender para que aprendan los seres humanos, ya que cada persona tenemos diferentes formas de aprender dentro del ámbito en que nos desarrollamos. En especial el ser humano. Tenemos la capacidad de aprender no solo a realizar tareas, sino que además explorar nuestro entorno y teorizar acerca de cómo podemos intervenirlo. La importancia de conocer las diferentes teorías del aprendizaje nos ayuda como docentes a decidir y planear nuestras clases, logrando que el alumno adulto mayor pueda aprender de la mejor manera. El fin de semana pasado, el domingo, pude ir a la Cascada de los Venados acá en Tepoztlán, Morelos, y nos hablaban de el nacimiento de los venados ahí en cautiverio y de cómo están acostumbrados desde pequeños a que la gente los toque, los acaricie, les dé de comer. Y les preguntaba de qué tamaño nacen. Me decían que más o menos de este tamaño. Les preguntaba que cuánto tiempo se tardan en comenzar a caminar. Me dicen, pues prácticamente de manera inmediata. Nacen y se comienzan a esforzar por poner en sus cuatro patas y comienzan a caminar muy rápidamente. Entonces me puse a pensar en el tiempo que tarda un ser humano en comenzar a caminar. Hay quienes tardamos un año, hay quienes tardan un año y medio, hay 2 años. Ya los papás les contarán cuánto tardaron, ustedes sabrán por lo que les dicen cuánto tardaron en caminar. Pero desde ahí se ve que todos los seres humanos tenemos distintos ritmos de aprendizaje. Hay quienes se tardan en hablar 9 meses, las primeras palabras, un año, las primeras oraciones. Hay quien, por ejemplo, mi sobrina van a cumplir 3 años ahora en noviembre, todavía no empieza a hablar, solamente unas palabras muy básicas. Entonces, esto lo han teorizado, el proceso de aprendizaje de los seres humanos, muchos teóricos de la educación, investigadores, y es parte de las teorías del aprendizaje. Entonces, el objetivo de esta unidad es explicar las características de las diferentes teorías del aprendizaje partiendo de los diferentes factores que implican aplicarlos en la comprensión y evaluación de los procesos educativos, porque esto es lo que nos atañe como docentes. Cuando estamos frente a un grupo del nivel que sea, tenemos que comprender que nuestros estudiantes van a tener distintos estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples también.
Entonces, a la hora de hacerles un test y conocerlos, nos podemos dar cuenta qué estrategias podemos implementar. Y pues me han dicho algunos docentes cuando he dado estos cursos, maestra, es que en las escuelas públicas tenemos 45, 50 estudiantes y pues no da tiempo de hacer un test. Y si lo aplicamos y sabemos los diferentes ritmos, estilos, inteligencias múltiples que tienen, pues es muy difícil que en 50 minutos yo pueda adecuar mi clase a los diferentes estilos. Lo que hago es estandarizar, preparar mi clase, mi secuencia lo mejor posible, elementos didácticos, pero habrá algunos que ya no pueda abarcar porque el material que hice es más visual o es más auditivo, es más kinestésico y algunos se quedarán fuera y tendrán que adecuarse. Entonces, esos son los retos de los grupos grandes. Incluso yo he tenido el ciclo escolar pasado grupos de 25 y aún así es muy complicado darle una atención personalizada a dos, tres estudiantes que salen del rango y que necesitan una atención especial. Por eso es que quienes saben, padres que saben que sus hijos necesitan una atención diferenciada, especial, porque tienen algún déficit, pues tienen que acudir a clases especiales para ellos. Sin embargo, hay docentes que sí logran en grupos reducidos o en grupos medianos hacer cierta variación. A lo mejor no en una sesión, sino a lo largo de una semana. Algunos días implementan ciertas estrategias, otros días otras. Y de alguna manera a lo largo de la semana se puede tener un mejor desempeño en abarcar distintos estilos. Entonces, los temas específicos para la semana es el paradigma conductual, el condicionamiento clásico y el clásico y aprendizaje en adultos. La actividad de esta semana va a ser investigar en la biblioteca digital, que espero que todos tengan acceso a ella, es muy importante. Va a ser investigar en la biblioteca digital lo siguiente, que me interesa mucho que puedan confirmar que tengan acceso a su biblioteca digital. Temas de la semana y realizar una síntesis explicando al condicionamiento clásico y su impacto en el aprendizaje en los adultos. Fíjense qué importante, estamos en esta materia de aprendizaje adulto y podemos ya haber estudiado el condicionamiento clásico, pero ahora su impacto en el aprendizaje de los adultos. Después, con la información recabada, van a explicar en un ejemplo real las ventajas y desventajas de utilizar el paradigma conductual en el aprendizaje para las personas adultas. Entonces, primera parte es una investigación de estos temas, después una síntesis explicando en qué consiste el condicionamiento clásico y su impacto en el aprendizaje de los adultos y después un ejemplo real con ventajas y desventajas de utilizar este condicionamiento clásico, utilizar el paradigma conductual en el aprendizaje de los adultos. Se usa la rúbrica de síntesis con el formato correspondiente. Pueden ver la rúbrica en que consiste los parámetros que se van a evaluar al usar su formato de síntesis y pues subirlo en la parte de formatos y tareas. La entrada de la actividad es individual en PDF. Bueno, aquí ya viene una bibliografía sugerida, los recursos de apoyo de esta semana y entregar pues de acuerdo a la programación establecida. Que yo les agradezco mucho si entregan sus trabajos 2 días antes para que me den tiempo de leerlos, retroalimentarlos y que ustedes el próximo sábado 27 de septiembre ya tengan su evaluación en la plataforma. Ayer, por ejemplo, ayer viernes 19 lo revisé por ahí de las 5 de la tarde, me parece la última vez y no vi trabajos, entonces pues espero que se pongan al corriente. Entonces, si le dan clic aquí en los recursos de apoyo, les aparecen dos recursos con liga, dos recursos digitales, uno de la plataforma digital, elibro.net. Yo en lo personal me di a la tarea de solicitar mi usuario y contraseña porque no es el mismo con el que entramos a Teams, es el mismo usuario, el mismo correo institucional, pero es otra contraseña. Y también viene este otro de los paradigmas educativos de la revista Arista Digital.
ese es el que no se pudo abrir. El que sí pude revisar es el de psicología del aprendizaje, que en un momento más voy a compartir. Y vienen estos otros PDFs que ya descargué. Voy a enfocar mi análisis en el cuadro comparativo de las teorías de aprendizaje, pero también voy a mostrar rápidamente estos otros dos contenidos para que vean en qué consisten. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la plataforma digital. Bueno, espero que ya estén viendo mi pantalla. Aquí se ve la pantalla de la portada del libro Psicología del Aprendizaje. Es de 283 páginas, está bastante grande. Obviamente no se trata de leerlo todo, sino de revisar el índice y ver qué tipo de contenidos les pueden ser de utilidad. Por ejemplo, aquí viene los antecedentes del estudio del aprendizaje en la psicología. Viene el aprendizaje desde la perspectiva del condicionamiento, que es este segundo capítulo, que es justo lo que ustedes necesitarían revisar. Viene la perspectiva cognoscitiva en el estudio del aprendizaje, la perspectiva de la personalidad en el estudio del aprendizaje, el aprendizaje desde la perspectiva del constructivismo y el enfoque histórico-cultural de Vygotsky. Y bueno, viene al final de cada unidad ejercicios de autoevaluación, y al final las respuestas a los ejercicios para ver qué tal les fue. Entonces, en especial, aquí en la bibliografía no especifican qué página ver, en otros cursos, materias o módulos, y especifican qué páginas, pero yo les podría decir que sería este capítulo 2, el aprendizaje desde la perspectiva del condicionamiento. Entonces, uno le da clic y nos lleva para allá. La unidad 2 a partir de la página 62, espero estén viendo mi pantalla. Y aquí ya vienen las orientaciones para el estudio de la unidad. Se mencionan los autores Thorndike, Pavlov, Watson, Spence, Skinner, y ya vienen los objetivos de la unidad 2, que es que se comprendan los fundamentos de la corriente conductista en psicología, analizar presupuestos básicos del conexionismo, la reflexología, el condicionamiento clásico de Watson, determinar puntos de contacto y divergencias entre las teorías del condicionamiento clásico de Watson y el condicionamiento operante de Skinner, valorar los alcances y limitaciones de las aplicaciones de las teorías del condicionamiento a la educación. Aquí están los esquemas, esquema de contenido de la unidad 2 y el desarrollo de los contenidos. Entonces aquí está la base teórica para poder hacerse de los conocimientos que nos pide esta unidad 2 con respecto a hacer una síntesis de lo que es el condicionamiento clásico. Ahora, para ver el impacto en el aprendizaje de los adultos, habrá que irse más profundo en esta lectura para ver en qué momento menciona el aprendizaje de adultos, porque por lo que veo es general, pero en algún momento puede ser que venga un ejemplo. Ahora, lo que sí es en los otros contenidos de aprendizaje, sí viene específicamente el aprendizaje para adultos. Ya lo revisé y sí viene. Entonces voy a dejar de compartir este que yo les encargo, lean la unidad 2 para que tengan elementos para poder hacer su síntesis y comprender cuál es este condicionamiento clásico. Y aquí también viene el operante, vienen ambos. Entonces les aseguro que va a ser excelente la lectura. Me voy a compartir ahora uno de los archivos en PDF. Es este, espero que estén viendo mi pantalla, cuadro comparativo
de los paradigmas psicopedagógicos. Son 26 páginas en PDF, pero se los recomiendo muchísimo. Vienen aquí los principios fundamentales del paradigma conductista, que es el que queremos enfocarnos, el humanista, el cognitivo, el sociocultural y el constructivista. Entonces, por ejemplo, en los principios fundamentales del paradigma conductista, viene que es una alternativa para educar basada en el modelo de estímulo-respuesta que utilizamos muchos docentes y que por supuesto tiene su controversia y que se utiliza muchísimo en la edad preescolar y primaria donde los estudiantes pues requieren un estímulo para poder aprender, para poder hacer las actividades, un premio, pues distintos estímulos para que ellos respondan. Por ejemplo, en mi clase de ayer de oratoria y poesía para niños, me tocó darle a primero y segundo de primaria y hay un pequeñito Santi que es muy, muy travieso. Entonces yo planifiqué la clase con 3 retos para 50 minutos y uno de esos retos era, por ejemplo, presentarse o con ciertas palabras usando una simulación de micrófono. Otro reto era dar un discurso improvisado de 1 minuto con un tema a elegir, fácil para ellos. Y otro reto era, me parece que cantar una canción, no recuerdo bien. Eran retos muy cortitos. Entonces, quienes terminaron el primer reto, pues les fue muy bien. Todos tuvieron sus 3 puntos de participación. Y ya cuando iba a ser pasar al segundo reto, pues les dije desde el principio, en el caso de que se interrumpa uno de los compañeros, o uno ponga a platicar o se salga de su lugar, pues va a perder puntos. Entonces Santi, que es muy travieso, perdió 1 punto, pero después se dispuso a sentarse, a poner atención, no interrumpir, con tal de no perder más. Entonces ahí está un estímulo-respuesta, que en este caso sí tuvo éxito y que un chico que es muy travieso se pudo autorregular a través de esta dinámica de estímulo-respuesta. También estudia la conducta del ser humano con un método deductivo y con un comportamiento observable, medible y cuantificable. Entonces, el método deductivo es aquel que parte de conocimientos generales y va a conocimientos particulares. En este caso, por ejemplo, mi premisa podría ser todos los niños que tengan un estímulo positivo tendrán un buen comportamiento en clase. Santi tuvo un estímulo positivo. Conclusión, Santi tuvo un buen comportamiento en clase. Entonces ahí está un razonamiento deductivo donde se ve un comportamiento observable, medible y cuantificable en la conducta de un niño, de este caso primero de primaria. Otro principio es que estudia la conducta para evitar las limitantes que genera el estudio de la conciencia y no poder utilizar el método científico para comprobar sus hipótesis. Entonces, esta es una ventaja del paradigma conductista. Estudia lo observable, lo medible, no lo que pasa a nivel cognitivo por dentro de la mente, sino lo que pasa en los hechos, en los actos, en las acciones y que se puede observar. Otro principio es que los conocimientos del sujeto son meras acumulaciones de relaciones o asociaciones, los diferentes tipos de asociaciones antes mencionadas, entre estímulos y respuestas, sin alguna organización estructural. Otro es que no existen cambios cualitativos entre un estado inferior de conocimientos y otro superior, sino por contrario, simples modificaciones cuantitativas. Y otro principio más es que el principio de reforzamiento, el principio de control de estímulos y el principio de los programas de reforzamiento, principio de complejidad acumulativa, son parte de este paradigma conductista y cada uno, pues por supuesto, tiene su explicación, su ejemplificación. Por ejemplo, este del reforzamiento. Si como docente estamos continuamente reforzando nuestra palabra, lo que decimos, y los alumnos ven congruencia, eso va a tener una conducta en ellos. Si ven que a veces sí aplicamos la regla y a veces no, no se refuerza, entonces no se logra el reforzamiento, porque no ven la congruencia, ven que a veces sí y a veces no. A veces sí paso lista, a veces no, a veces sí pongo retardo, a veces no. Entonces no hay un reforzamiento. En cambio, si ellos ven que
siempre se pasa lista y siempre a esa misma hora, ya saben que si no llegan a tiempo, pues tendrán su retardo, por decir un ejemplo. Ujú. Ok, otro principio fundamenta en el uso de la metodología experimental, tiene sus orígenes en el condicionamiento clásico, niega la conciencia al menos como el objeto de estudio de la psicología, critica la cientificidad de la introspección como método de estudio para una ciencia, plantea que la conducta es el resultado del ambiente, de los estímulos ambientales y su asociación por medio de la experiencia. Entonces, esto a nivel antropología, estudios sociales, pues por supuesto que tiene pues una consecuencia. Si un niño nace en un ambiente violento, donde no hay límites, donde hay groserías, donde hay abusos físicos, donde hay pellizcos, golpes, maltratos, empujones, patadas, pues eso es lo que él va a aprender, es lo que él va a asociar con una forma de vida común, normal, y lo que va a replicar en todos sus escenarios. Si eso lo vive en casa, entonces lo va a replicar muy fácilmente en su conducta en la escuela, en la calle, con sus amiguitos de la colonia. Es el resultado del ambiente, de los estímulos ambientales. Sin embargo, en otras teorías, pues se menciona que hay niños que a pesar de venir con este tipo de estímulos tan fuertes y negativos de parte de su papá, mamá o de ambos, hay quienes logran tener un cambio de conducta por otro tipo de factor, etcétera. Es decir, eh, todos estos paradigmas tienen sus recovecos, tienen sus críticos y distintos escenarios de aplicación para poderlos analizar. Luego vienen aquí los líderes científicos de cada paradigma, por eso me gustó mucho este cuadro comparativo. Aquí viene en el paradigma conductista Skinner, Pavlov, Watson, Bechterev, Guthrie, Hall, Tolman, Thorndike. Entonces, la mayoría de los estudié en su momento en la licenciatura en filosofía, en la maestría en educación, leí pues la mayoría de ellos de forma directa y pues también, por supuesto, el paradigma humanista, Abraham Maslow con su famosa pirámide de las necesidades de Maslow, Carl Rogers, Allport, Eric Fromm, Pierre no lo había visto, Manuel Munier sí, Erickson Colbert también, paradigma cognitivo, John Dewey, con una amiga que hizo su doctorado en educación con una tesis de John Dewey, Jean Piaget, Vygotsky, Bronner, Cagné, Oswald, Novak, Luria Gardner, Glasser, Feuerstein, Novak. Aquí me ponen otro Novak, Bloom, de la taxonomía de Bloom, Coles. La paradigma cognitivo sociocultural de Vygotsky, de Brunner, Coles, Scribner, Smionovic, Forestein, Glasser, Brown, Rogoff, Query. Y el constructivista, aquí también me ponen a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel, a Bronner, a Montessori, a Dewey, a Froebel, a varios más. Entonces, bueno, aquí nos estamos basando en el paradigma conductista. Claro que a lo largo de la maestría pues se ven a todos los demás autores, la mayoría. Viene aquí las propuestas educativas, que esto pues es lo más relevante, que tiene que ver con la aplicación de esos paradigmas a la educación. Entonces, Watson, por ejemplo, menciona que la conducta observable como objeto de estudio, utilizando métodos objetivos como la observación y la experimentación. Entonces, pues un buen docente es muy observador y observando a nuestros estudiantes desde que llegan al salón, desde que se sientan, desde que te ven,
pues ya uno los lee, aprendemos a leer miradas, cuerpos, lenguaje corporal y ya podemos saber mucho de él. Claro, ya a lo largo de la clase y en las actividades, pues eh, se puede saber aún más. Entonces, Skinner nos habla del análisis experimental de la conducta, que puede ser explicada mediante contingencias. El conductismo por antonomasia, contingencias por razonamiento, modelo de condicionamiento operante. Iván Pavlov nos habla de estudios sobre el condicionamiento clásico que consiste en aprender una respuesta condicionada que involucra la construcción de una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Al utilizarlos juntos, el estímulo condicionado, que de manera natural era neutro, adopta las propiedades del estímulo no condicionado. Viene aquí Vladimir Mekterev, quien elaboró una teoría del condicionamiento y un sistema psicológico basado en la fisiología. Publicó un folleto y un libro llamado Psicología Objetiva. Creía que el futuro de la psicología dependía de la observación objetiva y exterior. Su idea consistía en crear un sistema psicológico nuevo y completamente científico que utilizarían los datos físicos y fisiológicos con exclusión de elementos mentalistas, subjetivos e introspeccionistas. Presentaba la materia y la psique como fenómeno de la misma energía mecánica. Causalidad y motivación, aprendizaje y pensamiento se reducían a un modelo mecanicista del organismo humano. Y vaya que tuvo sus detractores este autor, porque todos los que defienden el paradigma cognitivo y todo lo que pasa dentro de la mente, pues están en contraposición a el paradigma o un modelo mecanicista. Guthrie, el conductismo asociacionista; Hull, el conductismo metodológico; Tolman, el intencional; y el sistema de instrucción personalizada. Entonces, pues parte de los PDFs que hay que leer viene desglosado, detallado las propuestas educativas que vamos a ver en un momento más. Y vamos a ver qué más tiene este PDF. De tabla comparativa vienen aportes a la educación. Cada uno es como un lente bajo el cual se ve la realidad, el lente de cada paradigma, que es una cosmovisión, una visión del mundo. Entonces, los lentes de un conductista tienen estos aportes. Proceso instruccional consiste en el arreglo adecuado de las contingencias de razonamiento. Programación instruccional basada en el análisis de las respuestas de los alumnos, que en este caso, pues las instituciones educativas, sobre todo las particulares, hacen, pues a lo largo de un ciclo escolar o de un semestre, al menos 2 evaluaciones de los docentes. Se los comento porque pues tengo 23 años de experiencia docente y siempre en escuelas particulares. La mayoría hace en 2 momentos la evaluación de sus docentes, de sus administrativos y directivos en ocasiones. Depende de la escuela. Y ellos llegan a tomar las respuestas de los alumnos para analizar muchos indicadores y en ocasiones los toman en cuenta para contratar, recontratar o no nuevamente a un docente, de acuerdo al promedio, la mayoría de las respuestas de los alumnos. Y por supuesto que nosotros como docentes, cuando tenemos acceso a esas retroalimentaciones y los comentarios, pues sabemos que son sumamente subjetivas las valoraciones de un estudiante, de un adolescente, de un joven, que muchas veces, si el docente fue exigente, aunque haya sido brillante y haya sido excelente, pues lo evalúan mal. Y un docente que a lo mejor nunca tuvo estrategia, planeación, orden, pues por ser el bonachón, el buena onda, el que los pasaba a todos con 9 a 10, pues lo evalúan excelente. Entonces, las escuelas les toca hacer un análisis de las respuestas de los alumnos para valorar muchos factores. Entonces, los maestros, cuando hacemos retroalimentación de nuestros estudiantes, que el examen es una muy buena retroalimentación, podemos saber
cómo podemos programar nuestras instrucciones, nuestras enseñanzas, nuestros contenidos, si es mucho, si vamos muy rápido, si este tema no quedó claro y la mayoría lo hizo ver en sus respuestas, etcétera. El estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles, dice el paradigma conductista. Sus fundamentos nos hablan de un aprendizaje producto de una relación estímulo-respuesta. Los procesos internos, tales como el pensamiento y la motivación, no pueden ser observados ni medidos directamente, por lo que no son relevantes para la investigación del aprendizaje. Y esto, por supuesto, que lo contraargumenta un paradigma cognitivo, que privilegia lo que pasa dentro de la mente, y que por supuesto que le da mucha importancia. Aquí también otro aporte de este paradigma es que el aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento. Si no hay cambio observable, no hay aprendizaje. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, mis estudiantes que siempre les he dado ortografía y redacción a niños, a jóvenes, adultos, eh, pues recuerdo muchos estudiantes de la Academia de Policías que les costaba mucho trabajo todos los acentos, pero después de hacer en el taller varios ejercicios para poder clasificar las palabras en agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, ver cómo se analiza la sílaba tónica y que hay reglas para saber si se acentúan o no de acuerdo a la sílaba tónica, eh, pues a la hora de hacer ejercicios, de practicarlo, de hacer dinámicas para que aprendieran de manera lúdica, al cabo de un curso de 3 meses, se pudo ver un cambio observable en su aprendizaje a través de su evaluación final. Su evaluación diagnóstica, todo reprobaban. De verdad, era impresionante cómo el 100% de los estudiantes en una evaluación diagnóstica reprobaban un primer examen de ortografía y redacción. Y un examen final después de 3 meses y después de varios exámenes rápidos cortos, es decir, de un condicionamiento de estar evaluando continuamente esos conocimientos, repasando, ejercitando. Al cabo de 3 meses, un examen final, ya no había esa reprobación. Aprobaba un 95%, no el 100%. Siempre había uno o dos que se quedaban rezagados, que no les era fácil introyectar las reglas y aplicarlas. Se les seguían confundiendo todos los acentos. Entonces, ahí hay un cambio observable de aprendizaje. Y ahí un docente puede decir, sí, hubo aprendizaje. Fueron exitosos, eficientes los métodos, las dinámicas que se aplicaron en la materia. Otro aporte, el mayor legado del conductismo consiste en sus aportaciones científicas sobre el comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la conducta humana y el modelamiento de conductas. Entonces, fíjense cómo viene aquí el mayor legado, aportaciones científicas sobre el comportamiento humano. Y ojo, es en general, no solo en el ámbito educativo, académico, donde se evalúan aprendizajes obtenidos, sino en muchas esferas, por decir algo, en la psicología, en la sociología, en la antropología, en distintas áreas de acción del ser humano. Podemos hablarlo eh, incluso en la política, por decir algo. En sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la conducta humana y el moldeamiento de conductas, que si bien no pueden solucionarse totalmente a base de premio o castigo, que eso es lo que más debaten y contraargumentan otros paradigmas, nos enseña que el uso de refuerzos pueden fortalecer conductas apropiadas y su desuso debilitar las no deseadas. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas naciones a nivel sociopolítico que no castigan al malhechor y que no hacen justicia al que hace lo bueno? Pues entonces no está habiendo los reforzamientos necesarios y se está fortaleciendo una conducta que debería de hacerse desaparecer, que es la conducta delictiva. Si no se da el castigo, si hay impunidad, pues entonces la gente que se dedica a delinquir lo va a hacer más, lo va a perpetuar y va a llegar a un estado de anarquía
de violencia generalizada, donde ya no va a haber Estado capaz de controlar, similar a lo que está pasando en Haití desde hace muchas décadas. Terrible. Y bueno, ¿qué pasa en México? Pues que también hay tantos lugares con tanta impunidad, con tanta corrupción, con tanta falta de castigo a las conductas delictivas, que ya se ha hecho una tradición familiar dedicarse, digamos, al huachicol, al narcotráfico, a la trata de personas, abuelos, hijos, nietos, toda la familia involucrada en un delito. ¿Por qué? Porque no hay un castigo a la conducta. Hay impunidad, hay desidia, hay omisión. En cambio, en los países donde se aplica la ley a cabalidad, donde no se tolera ningún tipo de conducta delictiva, incluso donde hay pena de muerte, pues lo piensan muchísimo antes de cometer un delito. Y sobre todo no de alto impacto, porque saben que ahí les va la vida. Entonces, esto es un ejemplo de aplicación del paradigma conductista a nivel sociopolítico. La asignación de calificación de recompensas y castigos son también aportaciones de esta teoría. Entonces, pues hay quien no está de acuerdo en este tipo de aplicaciones de recompensas y castigos precisamente para evitar esa mentalidad infantil en el resto de la vida y saber que habrá cosas que hagas bien y no tendrás recompensas y saber que habrá cosas que hagas mal y no tendrás castigos porque a veces hay gente que no se entera. Bueno, hay distintas formas de entrar en el debate y si estuvieran aquí en la clase pues estaríamos entrando en un debate muy interesante que yo los invito a que se conecten para que se pueda dar. Los principios de las ideas conductistas pueden aplicarse con éxito en la adquisición de conocimientos memorísticos, que suponen niveles primarios de comprensión, como por ejemplo el aprendizaje de las capitales del mundo o las tablas de multiplicar. Sin embargo, esto presenta una limitación importante, que la repetición no garantiza asimilación de la nueva conducta, sino solo su ejecución. Entonces, fíjense, aquí ya está viendo, ya está poniéndose una autocrítica al paradigma conductista. Y justo es lo que mencionan otros paradigmas. Entonces, muchas veces los niños, las personas hacen una conducta no por convicción, sino porque se les condicionó a hacerla, ¿ok? Pero no lo han asimilado, no lo han razonado, no lo han introyectado. Eh, por ejemplo, saben multiplicar, pero no saben cuándo deben hacerlo. Saben las tablas de multiplicar, pero no saben resolver un problema en el que tienen que utilizar la multiplicación. Entonces, se las puede saber de memoria, pero no tiene razonamiento matemático para aplicar ese conocimiento en la deducción, en la resolución de un problema. Esto indica que la situación aprendida no es fácilmente traspasable a otras situaciones. Y eso, por ejemplo, el paradigma conductista abona a que se razone, se asimile, se aplique en distintos contextos y que no solo se repita mecánicamente. Otro aporte, los principios conductistas pueden aplicarse eficazmente en el entrenamiento de adultos para determinados trabajos, donde la preparación estímulo-respuesta es útil e incluso imprescindible. Por ejemplo, preparar maquinistas de tren o pilotos en una línea aérea para afrontar una situación de emergencia en la cual la rapidez de respuestas es una de las exigencias para el éxito y lleva consigo un adiestramiento estímulo-respuesta. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí ya estamos hablando del aprendizaje de adultos, que es, pues, nuestro tema principal de la materia, el aprendizaje adulto. Entonces, aquí viene como sí, estos principios conductistas sí tienen una aplicación eficaz a la hora de entrenar adultos para determinados trabajos, ajá, donde se prepara la estimulación, el estímulo-respuesta y donde se ve que es útil o imprescindible. Entonces, ahorita me estoy acordando de una maestra de arquitectura que se acostumbró a trabajar con puros hombres. Ella era chaparrita, era mitad mexicana y mitad japonesa, tenía ascendencia japonesa.
y tiene un carácter fuertísimo, fuertísimo. Era el terror de los estudiantes de arquitectura, la arquitecta Oguri, porque era muy exigente. Y ella, a la hora de yo como maestra hablar por algunas quejas que tenían los estudiantes y tratar de conciliarla, porque como persona, pues un directivo y maestro, pues trata de hablar, dialogar, conciliar, comprender. Y ella me explicaba que se había hecho con ese carácter tan fuerte porque se había acostumbrado a trabajar con hombres, albañiles, ingenieros, arquitectos, y que con el caso de los alumnos, después de más de 20 años de experiencia con alumnos, se daba cuenta que si ella no era exigente, no iba a lograr en ellos su mejor desempeño, que le tuviera paciencia a su estilo, que ella ya lo tenía comprobado, que daba éxito, porque al final del semestre los alumnos sí lograban los aprendizajes adquiridos y sí, pues en una materia complicada creo que daba, bueno, daba varias, entre ellas las maquetas. Y al principio los alumnos, pues sí se les hizo rudo, pesado, se desvelaban para entregar sus trabajos cada sábado. Era una licenciatura sabatina. Y a mí me tocó hablar con ella, pues para poder conciliarlo mejor y que no hubiera problemas con los alumnos y que ella pues tuviera libertad de cátedra, pero sin afectar eh, pues el aprendizaje a nivel emocional, personal con los chicos. Y se logró un buen acuerdo al final del semestre. Recuerdo que los alumnos estaban muy contentos de todo lo que habían aprendido con ella, de todo lo que les exigió, porque ellos vieron que valió la pena, que presentaron un trabajo que al principio se les hacía imposible, muy difícil, pero que gracias a que ella fue exigente, lo lograron. Y estuve 2 años en esa universidad viendo cómo la maestra Uguri los llevaba cada vez más y más a la dificultad, mejor desempeño, mejor desenvolvimiento. Y ellos, los arquitectos, decían, los jóvenes estudiantes, que pues nunca iban a olvidar que Oguri había sido parte de su formación porque eso los había hecho ser eh, pues arquitectos en formación con un estilo más firme, más decidido, más seguros de sí mismos, más esforzados, etcétera. Es decir, sí tuvo razón la arquitecta en cuanto a que ella ya lo había visto en otras generaciones, los resultados de ser exigente y de llevar al límite a los estudiantes. Yo lo único que le encargué es que pues cuidara el cómo, la manera para no afectar susceptibilidades, etcétera. Y se tuvo mucho éxito, pero bueno, es parte del aprendizaje de adultos, porque los que estudiaban arquitectura en esa modalidad sabatina eran adultos. La mayoría pues ya trabajaban de lunes a viernes y por eso se les hacía muy pesado, aparte de los estudios y las tareas, tenían que hacerlas de noche, desvelarse, llegaban tronadísimos los sábados. Pero bueno, las ferias de proyectos formativos al final de un cuatrimestre brillaba arquitectura. Era impresionante lo que lograban. Y no solo con una materia, con varias, todas. Bueno, otros aportes, estamos en la parte de aportes a la educación. Aquí estamos viendo específicamente en el entrenamiento de adultos. El proceso instruccional consiste básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento con el fin de promover en forma eficiente el aprendizaje del alumno. Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna si se tiene una programación instruccional eficaz, basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y en el cómo serán reforzadas. Otro aporte, la enunciación conductual de los objetivos, según los conductistas, tiene varias ventajas. Permiten claridad al docente y al alumno sobre las actividades de enseñanza y de aprendizaje respectivamente. Por ejemplo, yo en todas mis materias, en este tetra y bueno, en todos los años o ciclos escolares que he trabajado en las distintas escuelas, siempre me voy al objetivo general de la materia, para empezar. ¿Qué queremos lograr? Y por unidad, al objetivo de cada unidad, objetivos de cada unidad. Y en el caso de los alumnos más pequeños, en modalidad presencial, hacemos la portada por unidad, el tema principal y los objetivos, para que ellos lo sepan. Hacia allá vamos. Y al final, antes de la evaluación, cuando retroalimentamos, cuando estudiamos, preparamos la evaluación, pues nos vamos a ver si se lograron o no los objetivos. Da lugar a una planificación y diseño instruccional adecuados. Permiten obviar las formas de evaluación. Eh, los objetivos son los elementos esenciales de todo proceso instruccional.
Otra parte, aporte de este paradigma conductista es la enseñanza programada, cuyas características son definición explícita de los objetivos del programa, presentación secuenciada de la información según la lógica de dificultad creciente asociada al principio de complejidad acumulativa, participación del estudiante, reforzamiento inmediato de la información, individualización, avance de cada estudiante a su propio ritmo, registro de resultados y evaluación continua de los objetivos de enseñanza, la dosificación del contenido, el reforzamiento positivo. Entonces, en realidad, yo les podría decir que este es uno de los paradigmas más fuertes que he ocupado a lo largo de mis años como maestra en educación. Eh, y bueno, también hemos aprendido a utilizar lo mejor de otros aportes. Aquí, por ejemplo, vienen los aportes del paradigma humanista, cognitivo, sociocultural, constructivista, y bueno, hay unos muy buenos. Y lo que hacemos los maestros a la hora de conocerlos es tratar de eh, sumarlos. Y por eso tenemos muchos docentes ya nuestro propio estilo, que es ecléctico, suma un poco de todos, lo que a lo largo de los años hemos visto que nos funciona más. Y a veces no lo, eh, pues, autorreflexionamos, autovaloramos o autoevaluamos porque no tenemos un compañero que nos esté observando a lo largo de los años en la práctica docente y nos diga, oye, qué interesante esto que hiciste y esto que introdujiste y esta nueva técnica y esta nueva dinámica y a qué paradigma cognitivo corresponde o qué paradigma educativo aplicaste. Pues muchas veces no lo tenemos. No tenemos quien nos vea, nos evalúe, nos retroalimente y las evaluaciones, digamos, que hacen institucionales, pues no tienen mucho que ver con esto, la aplicación de un paradigma en específico en nuestro estilo de enseñanza-aprendizaje, sino tiene que ver con otro tipo de conductas observables, si somos puntuales, si entregamos a tiempo nuestras planeaciones, nuestros exámenes, nuestro índice de reprobación, aprobación, etcétera. Entonces, esto sería pues muy valioso, sobre todo los que nos dedicamos a la enseñanza y ver pues qué nos funciona a la hora de aplicar pues distintos aportes de distintos paradigmas. Papel del maestro en un paradigma conductista. El profesor programador hace arreglos de contingencias de reforzamiento para enseñar. En lo personal, yo he visto que hay grupos donde me funciona bien una dinámica y grupos donde no. Entonces, el profesor hace arreglos a lo largo de sus clases. Es un ingeniero educacional, administrador de contingencias. Vean qué interesante, me llama mucho la atención cómo aquí ponen una analogía de un docente como un ingeniero educacional, administrador de contingencias. Y pues sí, a lo largo de cada ciclo escolar, en cada grupo, hay muchas contingencias, factores que no teníamos pensados que iban a ocurrir, son, pues sí, son imprevistos y un docente, pues precisamente con su experiencia, tiene que ser ese administrador de contingencias y saber qué hacer y cómo mover las piezas para que salga el resultado esperado. Percibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. Bueno, aquí esto está muy fuerte, ¿no? Sin embargo, es una de las características que critican otro tipo de paradigmas como el humanista, desde donde tenemos la pedagogía del amor de Paulo Freire. Ahí no hay ningún tipo de aprendizaje mecánico, ni deshumano, ni reduccionista, todo lo contrario. Véanlo ahí al lado. Es empático, auténtico, genuino, genera un clima de confianza, de respeto, de comprensión, de apoyo. En ese sentido, en esta parte, yo sí me declaro más una docente que utiliza a la hora de tener un acercamiento a los estudiantes el paradigma humanista. Eh, no deshumanizarlo, ni mecanizarlo, ni reducirlo, sino
lo contrario. El paradigma conductista maneja los recursos conductuales, son su materia prima, y maneja el reforzamiento positivo. Ok, muy interesante estar comparando los otros paradigmas. Viene el papel del alumno en un paradigma conductista. Es el sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o rearreglados por el exterior en una situación instruccional, a través de métodos, contenidos, etc. Basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. Y bueno, aquí se dice fácil, pero es todo un arte, es toda una planificación, toda una planeación para que se dé el estímulo-respuesta y el aprendizaje observado, medible en la conducta. El alumno es dócil, el respeto a la disciplina impuesta y por ende la pasividad. Bueno, pues estamos en una generación donde los alumnos ya no son dóciles, muchas veces han perdido el respeto al docente, ya no les gusta ningún tipo de disciplina impuesta. En la familia pues son educados de otra manera y el docente pues les es muy complicado muchas veces tener cierto tipo de disciplina impuesta y ver un grupo pues pasivo, sino muchas veces es reactivo y muy hiperactivo. Entonces pues aquí ya se trata de también echar mano de otro tipo de paradigmas para ver cómo trabajar con estas nuevas generaciones. Evaluación que propone. Bueno, el paradigma conductista propone pruebas objetivas basadas en objetivos propuestos. Propone pruebas pedagógicas basadas en instrumentos para medir objetivamente las conductas. Y los programas CAI y AC, programas de instrucción asistida por computadora. ¿Ok? ¿Qué hacemos nuestro? Ok, aquí viene una parte que me encanta. ¿Con qué te quedas? De lo mejor de todos. En el paradigma conductista, los aportes que hizo a la educación, como el trabajo planeado, las pequeñas unidades de información, las actividades por estímulo-respuesta, mediante el reforzamiento positivo, dar retroalimentación inmediata. El maestro como coordinador, tomando en cuenta los estímulos para provocar respuestas fáciles de observar y valorar y el uso de recursos audiovisuales en los cuales se pueden tomar en cuenta el uso del ordenador. Ahora miren qué dice del humanista. ¿Qué hacemos nuestro del humanista? La concepción del alumno como un ente humano, la autoevaluación, el medio ambiente que influye en el aprendizaje. En lo personal, pocas veces he aplicado la autoevaluación, como que he visto que los estudiantes son muy barcos consigo mismos, pero sí lo llegué a hacer cuando daba lógica aristotélica, filosofía y ética, sí llegaba a aplicar cuestionarios de autoevaluación y había resultados muy interesantes. Estudiantes muy exigentes consigo mismos, hay algunos muy barcos y otros muy medidos. ¿Qué hacemos nuestro del paradigma cognitivo? Estimular el desarrollo de las habilidades intelectuales de los alumnos mediante el diseño de actividades. Hay todo un mundo acá adentro. El maestro mediador de los procesos de aprendizaje. ¿Qué hacemos nuestro del paradigma sociocultural? Creación de zonas de desarrollo próximo. El trabajo colaborativo en los ambientes de aprendizaje. El tutelaje y el empleo de andamiajes. Me encanta esta parte, la verdad sí me gusta mucho. ¿Qué hacemos nuestro del paradigma constructivista? Recuperación de los conocimientos previos. Los chicos no llegan con nosotros con una tabula rasa, llegan con muchísimos aprendizajes adquiridos y en ocasiones algunos los tienen que desaprender porque los aprendieron mal. Entonces, en el paradigma constructivista importan mucho las bases. ¿De dónde vienen nuestros estudiantes? La evaluación diagnóstica para recuperar sus conocimientos previos. Estrategias para la construcción y reconstrucción social e individual de su conocimiento. Partiendo de las bases, ¿qué sigue? ¿Qué estrategias, de acuerdo a pues, las características del estudiante, se van a utilizar para construir o reconstruir? Propiciar conflictos cognitivos, el aprendizaje basado en problemas. Propiciar actividades cooperativas,
el trabajo en equipos. Promover el diálogo, intercambio de puntos de vista, pues el debate académico. Estrategias de progreso en las situaciones problemáticas planteadas. Bueno, pues interesantísimo esta tabla comparativa. Aquí están las referencias de dónde se obtuvo la información y siempre me gusta llegar al final de un documento para revisarlo con ustedes, porque aquí vienen las referencias en formato APA, en orden alfabético y con sangría francesa, todas las características de unas referencias en formato APA súper profesionales para que vean cómo es que se tiene que estar el formato APA. Apellido, coma, nombre del autor. Aquí hay dos autores. Entre paréntesis, el año donde difundieron su obra. El nombre, tecnología educacional. Aquí viene el subtítulo, teorías de la instrucción. La editorial, el país donde se publicó. Aquí viene otra forma de citar, en este caso, un contenido en una página web. Aquí no hay una fecha de publicación, sino de recuperación del contenido y el URL de consulta. Entonces, fíjense, es apellido, coma, nombre, la fecha, el título del documento recuperado. En este caso, no hay un autor corporativo o una página web, solamente se va al URL de consulta. Entonces, aquí están varios ejemplos de cómo hacer una bibliografía en formato APA. Estoy viendo los títulos que ocuparon. Son muy buenos los títulos que ocuparon para hacer este cuadro comparativo. Está muy bien. Entonces, esto le da, pues, fundamento, sustento teórico a este cuadro comparativo que acabamos de analizar. Tuvieron todos estos autores revisados, analizados para poder hacer este cuadro comparativo que me pareció muy bueno. Bueno, me voy a ir a otro de los PDFs que están sugeridos para esta materia y en un momento se los muestro. Voy a compartir la pantalla. Los paradigmas educativos es la lectura. Aquí está. Es un PDF chiquitito de 5 páginas de la revista Arista Digital del año 2015, el 1 de enero del 2015. Es de Eva María Machado Pérez. Aquí está la introducción. Viene el paradigma conductual, el paradigma cognitivo, el ecológico y la conclusión. Es un documento chiquititito de paradigmas educativos. Pues, se los invito a leer completo. Son 5 páginas, se la leen rapidísimo y van a poderlo incluir en su trabajo de esta semana. Ahora me voy a compartir el siguiente PDF, que es más amplio. Voy a compartirlo para que lo puedan ver junto conmigo. Es de la Universidad Argentina de la Empresa, UAD Virtual. Es un escrito de capacitación y desarrollo, teorías del aprendizaje, escrito por la profesora Verónica Saiz. Aquí está el índice, viene la introducción y vienen teorías del aprendizaje. Conductismo, que es el que estamos estudiando, vienen los fundamentos de la teoría y el impacto del conductismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Viene el constructivismo, viene Piaget, Vygotsky, teoría de las inteligencias múltiples y esta parte que quería llegar, teorías del aprendizaje de adultos. Entonces, pues se pueden leer las 25 páginas, es sin problema un escrito súper cortito y sirve que repasan las distintas teorías del aprendizaje. Y me voy a enfocar ahorita en esta parte final, la de teorías del aprendizaje de adultos, que viene
la parte número 3, empezando con la andragogía, que me gusta tanto. Vean, aquí viene un cuadro comparativo de las inteligencias múltiples y sus características. Está buenísimo este escrito. Está muy bien dosificado, explicado. Aquí vienen teorías de aprendizaje de adultos en la página 21. Me voy a enfocar en esta parte. Hasta el momento hemos visto teorías del aprendizaje desarrolladas por distintos investigadores que se centran en las formas en que los seres humanos se desarrollan y aprenden. Si bien fundamentan la mayor parte del accionar de profesores y capacitadores, hay un conjunto de teorías que apuntan específicamente al aprendizaje de los adultos y por ende resultan de especial interés en el presente curso de estudio. Los adultos pueden ser descritos en distintas maneras y esto incluye características biológicas, psicológicas y sociológicas. Como ya señalamos, los adultos aportan a la situación de aprendizaje un cierto bagaje de experiencias, antecedentes educativos, características sociales y culturales que van a afectar su nuevo proceso de aprendizaje. Por eso no podemos pensar en ellos como hojas en blanco, lo que les decía hace rato, tabula rasa, que llegan a la situación de aprendizaje, sino como individuos que tienen experiencias, conceptos y aprendizajes previos. A pesar de sus diferencias, la mayoría de los enfoques teóricos de la educación del adulto enfatizan el rol fundamental que juegan el contexto sociocultural, la interacción y la necesidad del estudiante adulto de ser un agente activo en el proceso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta estos elementos al momento de diseñar programas para la formación de adultos. Y viene la andragogía. Este término yo lo estudié, me parece que desde que estudié la licenciatura en filosofía, puesto que el filósofo, uno de sus principales ámbitos de acción es la docencia. Y ahí estábamos estudiando la carrera, pues varios adultos, que ya teníamos otra carrera universitaria. Y la docente excelente eh, nos dio excelentes herramientas para la andragogía y posteriormente se reforzó en la maestría en educación. El término andragogía fue acuñado por Malcolm Knowles para dirigirse específicamente al aprendizaje del adulto y diferenciarlo del término pedagogía, que es el que se define para la educación de los niños. Según Knowles, 2001, el término pedagogía proviene del griego pai y agogos, que significa el arte y la ciencia de enseñar a los niños, mientras que la palabra andragogía significa específicamente la enseñanza del adulto. ¿Ok? Entonces, también viene agogos. Andragogía también tiene este sufijo agogos, pero sería el arte y la ciencia de enseñar a los adultos. Stephen Buckfield, en 1987, resume las principales presunciones de la andragogía y afirma que cuando los individuos maduran, su autoconcepto se mueve desde un ser de personalidad dependiente a un ser humano autodirigido. Eso es parte de la madurez, lo que se espera que sea un adulto, un humano autodirigido, autogobernado, autolegislado. Acumulan reservas de experiencia que se convierten en un creciente recurso de aprendizaje. Y esto es bellísimo, porque mis estudiantes, por ejemplo, a la hora de que yo les pedía un escrito en la materia de redacción y ortografía o en comunicación oral y escrita en la función policial, traían sus reservas de experiencia con ellos. Y a la hora de escribir un cuento, escribir una carta, escribir un reporte, un parte de novedades, pues ya traían muchísimas reservas de experiencia que hacían que sus escritos fueran muy reales porque ya los habían vivido. Entonces es un recurso de aprendizaje enorme, sobre todo los que más experiencia tienen con los que menos experiencia tienen. Su disposición al aprendizaje se orienta hacia el desarrollo de tareas de su rol social. Entonces ya tienen una disposición intrínseca, ya vienen totalmente automotivados, están pues ya en la etapa adulta, ya no tienen tiempo que perder, lo que aprenden inmediatamente lo aplican. Su perspectiva del tiempo cambia de una aplicación propuesta del conocimiento adquirido a una aplicación
inmediata. Y de acuerdo con su orientación hacia el aprendizaje varía de una centralización sujeto a una centralización problema. Entonces sí, ya no es la misma perspectiva del tiempo que cuando uno es niño, porque de hecho no es consciente del tiempo. Ya cuando uno es adulto, somos tan conscientes que vemos que se va demasiado rápido. Estamos el 20 de septiembre del 2025, ya se nos está yendo el año. Y parece que fue ayer que estamos celebrando Año Nuevo. Es decir, la perspectiva del tiempo conforme crecemos en edad, conforme maduramos, pues es más consciente y aplicamos de manera inmediata lo que estamos aprendiendo porque ya no hay concesiones con el tiempo, sabemos que avanza irremediablemente. El aprendizaje como transacción. John Dewey, pedagogo estadounidense, a menudo se refería a la educación como una transacción que involucra una continuidad entre el educando y su pasado, el educando y el medio ambiente, el educando y el contenido, el educando y el educador. Una transacción. David Kolb, investigador especializado en el aprendizaje de adultos, enfatiza que el aprendizaje implica una transacción entre las características internas de los individuos y las circunstancias externas, y también entre el conocimiento personal y el conocimiento social. Entonces, pues es diferente cuando uno es niño, porque pues no tiene esa conciencia muchas veces del yo, el otro, se está formando su personalidad, su carácter, su identidad, y ya cuando uno es adulto, pues ya cambia la perspectiva. El ciclo de aprendizaje de Kolb. David Kolb propone que los adultos deben recorrer todas las etapas de un ciclo de aprendizaje y de alguna manera cerrarlo, si hemos de considerar que ha ocurrido aprendizaje. Veamos su esquema del ciclo de aprendizaje. Hay una experiencia concreta, una observación y reflexión, una conceptualización abstracta, una experimentación activa. Entonces, pues llegar a una conceptualización abstracta en una corta edad, pues es complicado. Sin embargo, una persona adulta es más sencillo que después de una observación y reflexión llegue a una conceptualización abstracta y después a la experimentación activa. Según Cole, puede considerarse que uno comienza en cualquiera de las etapas del ciclo siempre que llegue a cerrarlo. Sin embargo, usualmente tendemos a pensar que se parte desde la experiencia concreta. Luego la persona reflexiona sobre sus experiencias, incorpora los nuevos conceptos, experimenta activamente los conceptos incorporados y esa experimentación activa se transforma en experiencia concreta y el ciclo comienza nuevamente. El modelo CTATS, conceptos, técnicas, aplicación, transferencia de métodos de aprendizaje. Bueno, aquí continúa este apartado. Vienen esquemas que para los que son visuales ayuda a comprender y reforzar mucho más. Viene un cuadro sinóptico y termina las 25 páginas. Aquí está la bibliografía, también en formato APA, también en orden alfabético. Entonces, pues es excelente el contenido de eh, pues de esta bibliografía de capacitación y desarrollo de teorías del aprendizaje. Pues los invito a que lo lean completito. Son 25 páginas y no tienen desperdicio. Todos son excelentes. Entonces, ya para finalizar la sesión de hoy, que veo que pues no se me conectó nadie, voy a volver a compartir y reafirmar la actividad de esta semana. Aquí está. Investigar en la biblioteca digital los temas de la semana, realizar una síntesis explicando el condicionamiento clásico y su impacto en el aprendizaje de los adultos. Ya vimos, hay muchísimo material, les toca hacer la síntesis y especificar el impacto en el aprendizaje de los adultos. Lo leímos en el cuadro comparativo, pero lo pueden reforzar con la otra bibliografía. Y también recabar con esta información, explicar un ejemplo real
de ventajas y desventajas de utilizar el paradigma conductual en el aprendizaje específicamente para personas adultas. Entonces, utilizamos la rúbrica de síntesis, el formato de síntesis, vean la rúbrica y aquí está para subir la tarea. Entonces, pues espero que tengan un excelente fin de semana. Ya es el penúltimo del mes de septiembre. Dentro de 8 días, en nuestra próxima sesión, sábado 27 de septiembre, será nuestra última sesión. Y pues esperemos que estén aprovechando las lecturas al máximo, están buenísimas. Y pues cualquier duda que puedan tener ahí en el grupo de Teams, pueden escribirlo y también en el chat y en mi correo electrónico personal. Entonces, es aleidaparedesg@gmail.com por si alguno de ustedes quiere escribirlo. Pues dejo de grabar la clase aquí. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Hasta la próxima.